Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que ahora mismo se están conectando a la Escuela del Espíritu, y también los hermanos que se encuentran acá con nosotros en vivo y en directo. Bienvenidos todos y todas desde acá. Como ha dicho, les saludamos y esperamos que la gracia del Señor vaya en aumento en sus vidas. Vamos a orar una vez más. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora que tú nos permites estar ahora reunidos en tu nombre. Sabemos que siempre que estamos reunidos, tú eres quien nos alimenta a través del Espíritu Santo, quien nos sustenta, nos fortalece y nos das esa gracia para poder entender, comprender todo aquello que necesitamos como generación, iglesia, saber y entender la razón por la cual estamos aquí ahora en esta tierra. Y todo lo que acontece a nuestro alrededor, podamos estar atentos, pendientes, sabiendo que es tu iglesia la que tiene que obrar en esta hora, ya que tú en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás lo hiciste todo por nosotros. Y ahora nos corresponde a nosotros como iglesia estar atentos, apercibidos, así como tú, Señor, cuando estuviste aquí en la tierra, discerniste los tiempos y también los momentos en los cuales tú como Dios tuviste que obrar a favor de toda la humanidad. Te rogamos que en esta hora tu Santo Espíritu sea el Maestro por excelencia, quien nos ayude a entender, a comprender, y que sea tu Santo Espíritu quien nos abra nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender todas las cosas. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, esperamos que el Señor mismo sea añadiendo cada día más y más de Él en nosotros, de tal manera que pueda absorber todo aquello que está mal en nosotros también, y que como generación podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Hablamos, una de las tareas apostólicas es definir bien las cosas, y definimos como generación por el Espíritu Santo de Dios el término de familia, que es importante entender. Familia significa siervos, esclavos, como que dependemos, o una dependencia absoluta de Dios, como quien espera el alimento diario, constante, de Dios, sin el cual no podemos vivir. Morimos. Eso es el término de familia en la Biblia. Y vemos en la Biblia cómo nuestro Señor Jesucristo definió lo que es la familia. Y Jesús lo dijo: ¿quién es mi
mamá o madre, hermanos o familia, sino todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es la familia de Dios. Y anhelamos y esperamos que el Señor en cada hogar, en cada familia en este año, también pueda crecer, pueda aumentar, desarrollar en nosotros lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros crezcamos. Dice la Biblia, hasta que lleguemos a la estatura, hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto. Y ese es nuestro anhelo y ese es nuestro deseo, de que en cada hogar, en cada familia biológica, el Señor vaya creciendo más y más en nosotros. Ya que hemos dicho que uno de los males o peligros que existe en este siglo XXI, hemos dicho, es el humanismo. Definiendo el humanismo como el hombre por el hombre. Es decir, el hombre puede hacer las cosas sin Dios, sin la necesidad de Dios. Y estamos viendo que cada uno de nosotros, como creyentes en Dios, con familia en Dios, cuánto de humanismo también hay en nosotros. Hay dos fotografías que la palabra de Dios nos muestra. La una es la Torre de Babel, y la otra es Pentecostés. La una fotografía que debemos de tomar en cuenta nosotros, y que lo vemos en la Biblia, es la Torre de Babel. El hombre dijo, hagamos una torre muy alta para que para que no nos movamos. Para que nos establezquemos en cualquier lugar y no nos movamos de allí. Y Dios dice que confundió las lenguas. De cada una de las personas, de tal manera que al confundir las lenguas hacía que cada uno de los que levantaron la torre se esparcieran, ya que no se entendían los unos a los otros. Pero en Pentecostés el Señor nos da la razón de ser. El diseño de Dios era que la tierra sea poblada por el ser humano.
por el hombre, por varón y mujer, llenar la tierra. Ese es el deseo de Dios. Es decir, el deseo de Dios nunca es que el ser humano se establezca en un solo lugar y de ahí no salga, no se mueva. La Torre de Babel entonces estaba en contra del diseño de Dios. Hay muchos creyentes que también no entienden estas cosas y piensan que la salvación es individual, para ellos y nadie más. Para los creyentes, creen que solamente ellos deben de saber todas las cosas y no comunicar a nada ni a nadie, absolutamente nada. Eso es ir en contra del diseño de Dios. Preguntaría más bien, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde que cada uno de nosotros conocemos al Señor y no hemos alcanzado, o nuestras familias o familiares no conocen al Señor o no han escuchado el mensaje del Señor? El humanismo tiende a que cada persona no se mueva, no hable, no testifique del Señor. Y claro, nosotros hemos confundido que hablar del testimonio tiene que ver con nuestro testimonio. Y cuando volvemos nuestra mirada a las Escrituras, al Señor, y nos revela, es que cada creyente, cada ser humano tiene que testificar de Cristo. Es el testimonio de Cristo, es el testimonio de la cruz de Cristo. Me hace recordar una persona que nació en un hogar de creyentes. Nosotros venimos de esa escuela en donde el pastor nos pedía cada semana testimonio, testimonio, testimonio. Y cada día o cada semana tenemos que estar pendientes de qué testimonio vamos a dar. Y me hace recordar de esta persona que nació en un hogar creyente, sus padres eran pastores, y por supuesto no tenía ningún testimonio. Y cada vez que a los 20 años se dio cuenta de que el pastor le pidió un testimonio y cada testimonio que él daba aburría a la gente porque no tenía ningún testimonio, ya que había crecido en un hogar de creyentes. Más bien en las congregaciones, al escuchar testimonios, decía él: aprendí cómo hay que robar, cómo hay que mentir, cómo hay que, etcétera, matar a la gente, porque escuchaba testimonios de hombres que robaban, que mataban, etcétera, etcétera. Entonces ahí aprendía, porque no entendíamos que testificar, cuando Jesús dice testificarán de mí, es el testimonio de Cristo que tenemos que compartir a otros, no nuestro testimonio, sino el del Señor. Entonces la iglesia es atacada, y la Biblia habla de Babilonia. Porque la Torre de Babel tiene que ver con Babilonia. No tiene que ver con idolatría, sino con Babilonia, que es oponerse
directamente al plan de Dios. Y esto es tan importante entender, el término de familia, porque los creyentes se dedican más a la familia biológica y se centran más en eso, antes que en la familia de Dios y antes que en Pentecostés. Pentecostés, el Señor dio las lenguas para que puedan moverse, multiplicarse, no para quedarse en el don de lenguas solamente, y hablando lenguas, sino para movernos a otros lugares, no estableciéndonos en nuestros propios lugares, movernos a diferentes lugares, movernos a diferentes sitios, movernos a diferentes personas para que puedan escuchar el testimonio de Cristo el Señor. Y así podamos cumplir el diseño de Dios, de llenar la tierra, de que cada varón y mujer en diferente lugar de la tierra pueda conocer al Señor. Es entonces donde Dios se mete en las familias de las personas. Claro, Dios está interesado en cada hogar, en cada familia biológica, por supuesto, pero más interesado está en la familia de Dios. Dice la Biblia, Él va a edificar su iglesia. ¿Qué es la iglesia? La familia de Dios. Él está edificando su familia, y que no necesariamente es la familia biológica de cada uno de nosotros, sino la iglesia del Señor. Claro, ¿quiénes son la iglesia del Señor? Obviamente los que conocen al Señor, los que hacen la voluntad del Señor. Todos los males que hemos de ver resueltos por la gracia y el favor de Dios son familias, son hogares, entendiendo cada familia el programa eterno de Dios, el propósito eterno de Dios. Entonces la pregunta es, si la familia biológica de cada uno de nosotros entiende el plan eterno de Dios. Primeramente, para entender la familia biológica, el plan eterno de Dios, uno debe de entender el plan eterno de Dios, primeramente. Porque ¿cómo vamos a comunicar o cómo vamos a testificar de algo que nosotros no sabemos o no conocemos? Absurdo, ¿verdad? El mundo entonces, el humanismo entonces, trata de frenar el avance del eterno propósito de Dios aquí en la tierra. Y si nosotros no estamos cumpliendo, la razón por la cual el Señor nos puso es que algo de humanismo hay todavía en nosotros, que está impidiendo el avance del eterno propósito de Dios. Y luego, cuando estas familias se congregan para potencializar la necesidad y la realidad de un padre. Claro, la familia depende o espera el alimento del padre, si no, se muere. Ese es el término familia, el que espera el alimento de su padre, caso contrario, se muere. Entonces, estas familias se congregan para potencializar la necesidad y la realidad de un padre. Por eso nos reunimos, por eso nos congregamos, porque necesitamos alimentarnos constantemente, frecuentemente, de nuestro Dios Padre Celestial. Por eso
nos congregamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los tres, siendo un solo Dios. Estamos hablando de que tenemos que vivir cada día extrañándole a Dios, pendientes de Dios, conscientes de Dios. Claro, el que vive cada día esperando el alimento está constantemente pendiente de aquel que recibe o que viene trayendo el alimento. Caso contrario, se muere. Entonces, estamos esperando que venga a alimentarnos extrañándole a Dios. Ese es el amor de Dios, que también nos extraña. Dios nos extraña a su familia, a su pueblo, a su cuerpo, claro. Y no tiene que ver con un protocolo eclesiástico. Es que tenemos que tener el culto y los domingos son domingos, días del Señor. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede el día lunes, por ejemplo? El día martes, el día miércoles, el día jueves, el día viernes, el sábado. Los que se unen el sábado es el día del Señor. ¿Y qué del domingo? ¿Y qué del lunes otra vez? Entonces hemos caído en un religiosismo en que cada semana tenemos que ir a alimentarnos, cada domingo. Si no podemos, bueno, Dios sabrá. Y el resto de los días, el resto de las semanas, tiene que ver que cuando estamos reunidos en su nombre, somos considerados la familia de Dios. Cada vez que nos reunimos en su nombre, somos la familia de Dios. No tiene que ver con el número necesariamente. Por eso dijo Jesús, si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, no depende de la cantidad. Si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, estoy yo allí en medio de ellos. Porque el Señor ve que la familia de Dios no es la familia biológica, cuidado. Cuando miramos esto en el Nuevo Testamento, está hablando de la familia no biológica, sino la familia de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que no necesariamente es nuestra familia biológica. Si ellos conocen al Señor, gloria a Dios, bienvenidos, también son parte de la familia de Dios, y de eso se trata. No de hacer proselitismo, no de hacer un religioso, sino de que testifiquemos, no nuestro testimonio, sino el de Cristo el Señor. Y cuando este pensamiento es revelado a nuestro espíritu, cuando esto que estamos hablando es revelado, la familia se revela a nuestro espíritu, y no para que se ponga mal de decir, bueno, no, aquí hablamos de la familia y cada hogar, cada familia, que no, se ponen mal o inquietos o mal genio, etcétera, sino cuando esto es revelado. Esto tiene que ser revelado. Si no es revelado y solamente es aprendido, no, pronto nos vamos a olvidar o no vamos a recibir. El nuevo pacto tiene que ser revelado a nosotros, no solamente que hoy lo conocemos, lo sabemos, sino que si no es revelado, no funciona. Si no es revelado la gracia de Dios, no funciona nada. Todo es bueno, las enseñanzas son buenas, pero sobre todas las cosas tiene que ser revelado la gracia, que es la misma persona de Cristo, que es superior a todas las cosas legales, normales, buenas, que nosotros humanamente consideramos, es mucho más alto.
cuando se nos es revelado. Porque en eso no hay comparación alguna, absolutamente alguna. Entonces, cuando este pensamiento que estamos hablando es revelado a nuestro espíritu, sea o sé que a todo lo que yo o tú seas enviado, no nos va a faltar absolutamente nada. Absolutamente nada, porque mi Dios, nuestro Dios, es el que provee todas las cosas. Por eso nuestro Señor Jesucristo habla y dice: ¿quién tiene a Dios? Tiene todo. No le falta nada, en absoluto. Entonces, si esto no es revelado a nuestro espíritu y solamente queda en nuestros pensamientos o en nuestros conocimientos, hoy conocemos algo más y cada semana esperamos conocer algo más y cada día conocer algo más, simplemente nos hemos vuelto puros religiosos. Bueno, ese era el pensamiento de los griegos. Siempre estaban atrás o detrás de algo nuevo, de conocer algo nuevo, de saber algo nuevo. Como muchas veces los creyentes hablan, ¿no? Aquí es la palabra fresca, aquí ya traen la palabra fresca, aquí hay algo nuevo más. Y solamente quedó en eso. Pero nunca se nos es revelado. Y una de las oraciones apostólicas es que el Señor nos revele a Cristo y lo que Él ha hecho en la obra de la cruz, para poder testificar de la obra de la cruz, para poder testificar de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, cuando eso se nos es revelado, entonces tú y yo, a donde quiera que el Señor nos envíe, donde quiera que el Señor nos mande, Él será nuestro proveedor. Seguiremos esperando el alimento diario del Señor. Esto es muy importante entender. El asunto es que si no todos los hijos entendemos lo mismo, hacemos lentos los caminos que eran rápidos. Por eso los apóstoles pedían que Dios, a los demás creyentes, les pedían que oren para que Dios les dé palabras y puedan comunicar el testimonio exacto, correcto de Dios, de Cristo. Pueden testificar la obra de la cruz, lo que Cristo hizo por nosotros y nos dio a cada uno de nosotros la multiforme gracia o riquezas de Dios. No pedían los apóstoles que ustedes oren para que Dios nos dé mensajes, porque el mensaje era uno solo y era muy claro, era el de Cristo mismo. Y hemos visto que las palabras que hablamos el oyente lo traduce a imágenes. Entonces, si cada uno de nosotros hablamos diferente,
palabras. Tenemos el oyente que puede haber 1 o 1000 personas en un auditorio, tienen diferentes imágenes y cada imagen es diferente. Por ejemplo, les digo, hoy les voy a hablar de Dios. Y claro, cada uno tiene una imagen diferente de Dios. Algunos miran a Dios como un padre bravo, enojado, mayor, por ejemplo. Otros miran a Dios como aquel que es solamente legalista. Otros miran a Dios, dicen, no, Dios, qué bueno que es, como bueno. Otros miran a Dios como aquel Padre que provee las cosas, todas las cosas, como el proveedor. Otros ven a Dios como el Shaddai, etcétera, etcétera. Y cada uno tiene una imagen diferente. Entonces, cuando el apóstol está pidiendo que Dios ponga palabras, es para que cada oyente tenga la misma imagen. No diferente, sino la misma imagen de lo que ellos están hablando. De Cristo tengan la misma imagen. ¿Qué es lo que Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que Cristo hizo por nosotros? Es importante si ahora nos preguntamos, ¿qué piensan de Cristo? ¿Quién dicen que es Cristo para ustedes? Algunos dicen, bueno, Cristo es mi Salvador, mi Señor, simplemente porque han escuchado que Cristo es el Señor. Pero realmente es el Señor, realmente es el Salvador, realmente es el proveedor, realmente es el sanador, realmente lo es. O simplemente creemos. Y es decir, los versículos que están en la Biblia, para muchos creyentes piensan que es para ponerles en cuadro o llevar como llavero, y no es otra cosa para vivirlo, experimentarlo, porque lo que sabemos o conocemos lo experimentamos y lo disfrutamos. Si no lo entendemos, no lo disfrutamos. Si no sabemos, no lo disfrutamos. No lo entendemos, no lo practicamos. Claro, ¿cómo practicar algo o poner en práctica algo si no lo sabemos? Si no lo conocemos. Qué difícil es, ¿verdad? Por eso el apóstol hablaba y decía, si ustedes no entienden, peor el mundo va a entender. Si en ustedes no hay esperanza de entendimiento, ¿qué esperanza tiene este mundo? Ninguna. Entonces, Dios es el que provee todas las cosas. El asunto es que, si no todos los creyentes o hijos de Dios entendemos lo mismo, no es que se van a condenar los que no entienden, sino que van a hacer lento el camino que tenemos como generación que transitar, que avanzar. Si no entendemos las cosas, si todavía seguimos pidiendo, por ejemplo, que siga haciendo Dios las cosas, que Dios haga, sane, restaure, que Dios envíe aguas, que Dios detenga las aguas, que Dios haga tal cosa, etcétera, etcétera, porque hay sequía a un lado, inundación a otro lado, y estamos mirando nosotros como espectadores, o meros espectadores, quejándonos, sí, porque no habrá agua, porque habrá mucha agua, porque habrá mucho calor, porque habrá tanto frío, etcétera, etcétera, cuando la iglesia debería de, o como generación deberían de pedir a la naturaleza que detenga las aguas en algunos casos, que mande las aguas en otros casos, como iglesia. Pero como no sabemos estas cosas, entonces dejamos, como alguien dice, bueno, a la buena de Dios. Otros dicen, bueno, ojalá San Pedro se apiade de nosotros y envíe las aguas. O detenga las aguas cuando es la labor de la iglesia del Señor, cuando conoce o sabe las cosas. Qué diferente es, ¿verdad?
Entonces hacemos lento el proceso. No es que se aprenda, sino que hacemos lento, o en una generación ni siquiera lo veremos y pasaremos desapercibidos, y otro siglo más y otro siglo más vendrá encima, cuando nosotros somos responsables de aquello. La idea de que Juan el Bautista viniera antes de Cristo, dice la palabra que era para enderezar el camino, para levantar los valles y para bajar las montañas. Es interesante que Juan el Bautista viniera para eso, para enderezar el camino torcido, para levantar los valles que estaban hundidos, para bajar las montañas que impedían ver al otro lado, ver a Dios. ¿Qué sucede cuando las maquinarias comienzan a enderezar caminos? ¿Qué sucede cuando las maquinarias comienzan a bajar montañas? ¿Qué sucede cuando las maquinarias comienzan a elevar los valles? Bueno, sucede que la conexión, los valles, el camino es más rápido. Por eso se crean las ciudades, ¿no es cierto? Donde hay montañas hay que bajarlas. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Bueno, claro, los políticos no hacen nada de aquello porque ¿qué intereses habrá? O cuesta demasiado y no sacan los réditos que involucró una campaña. Por ejemplo, y más fácil es destruir una acera que está bien, pero hay que destruirla para hacer nuevamente. Entonces ahí sacan sus réditos. Pero bajar las montañas implica mucho gasto, y ¿qué réditos tienen? Casi ninguno o nada. Entonces mejor dejan a eso a que hagan otros y otros y otros. Así están las ciudades, y la gente sigue creyendo en los políticos, que ellos tienen la solución a sus necesidades, a sus problemas. Recordar que es Dios quien nos provee de todas las cosas. Es Dios. Entonces, ¿qué hay? Bueno, cuando los caminos, las montañas son bajadas, cuando se comienzan a enderezar los caminos, a elevar los valles, tenemos una administración de tiempo. Hay un arribo más rápido. Hay una aceleración en tomar la posesión de aquello a lo que Dios nos asignó en nuestras vidas, cuando hay un entendimiento rápido, veloz, cuando la gente está informada, enterada de lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso es importante reunirnos, congregados, para que todos estén enterados y todos vayamos al mismo sonido, al mismo, como dicen las canciones, al mismo ritmo. Si no hay un proceso lento, unos van más adelante que otros y van deteniendo el avance del eterno propósito de Dios. No hay interés, no hay afán, no hay deseo. Entonces se volvieron religiosos. Bueno, a ver qué el domingo el pastor tiene que decir, como en esta semana alguien decía, ¿y cuál es el mensaje del día? ¿Y de qué va a hablar hoy día? Era una persona que recién nos visitó. Yo vengo de otro lugar donde salimos y hacemos tantas cosas. Y dije, qué lindo. Y entonces me preguntó, ¿y ahora cuál es el mensaje? Dije, el mismo, Cristo. Se quedó. El mismo, no hay otro mensaje más, sino el de Cristo el Señor. Es el mensaje único que los apóstoles comenzaron a hablar. Entonces, cuando esto hay una administración de tiempo, hay un arribo más rápido, hay una aceleración en tomar la posesión de aquello a lo que Dios nos asignó en nuestras vidas. A eso se llama un milagro, una aceleración. Estamos viendo los peligros
los males de este siglo y los milagros. Si nosotros no detectamos los peligros, los males, no vamos a ver a Dios obrando en nuestras vidas cada día. Es un milagro el que podamos estar todavía con vida, el que tú estés con vida es un milagro. Y que no es tomar a poco, es un milagro. Claro, estamos viendo que no se trata nada de beneficio personal, sino es un milagro que la iglesia siga vigente, actual en este tiempo. Y cuando nosotros comenzamos como personas, varones y mujeres, a colaborar con nuestras familias biológicas, con nuestras familiares, amigos, en los lugares donde vivimos, con nuestros hijos, con nuestros familiares, cuando colaboramos en allanar el camino, es en la vida, entonces se conoce la vida profética de la iglesia. Hemos dicho, vida profética. Y tener una vida profética es saber, es conocer de antemano el futuro. Conocer de antemano que aunque nos maten, vamos a resucitar. Eso es tener una vida profética. Conocer de que vamos a pasar por diferentes etapas de la vida, crisis, adversidades, pero conocer que de todas Dios nos va a librar. Aunque pases por las aguas, Dios. Aunque pases por el fuego, Dios. Aunque pases necesidades, Dios es el que te va a sustentar, a proveer, a cuidar. Claro, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Eso es tener vida profética. Y nosotros, al tener el libro, por ejemplo, de Apocalipsis, no está hablando de lo apocalíptico del mundo. No le interesa a Dios la situación política o económica, sino Apocalipsis es la revelación de Cristo, es la victoria de Cristo el Señor, el triunfo de Cristo el Señor sobre todas las cosas, el gobierno de Dios sobre todas las cosas, que aunque se presente lo que sea, es el Señor quien ya ha vencido. Entonces no está hablando del futuro, de que ya Cristo venció. Por eso habla el libro de Eclesiastés, lo que es ya fue, lo que será también ya fue. Y nuestras vidas ya fueron en las manos de Dios, ya fueron. No es que será, ya fue. Porque el Señor habla de una eternidad presente. Entonces, es vida profética. Y la vida profética de la iglesia no es venir a un servicio profético o a un culto profético o que alguien te dé una profecía. No es eso. Hablan muchas congregaciones, muchas congregaciones proféticas, porque cada semana invitamos a un profeta que nos está hablando de nuestro futuro, que nos está hablando de qué va a pasar, de quién va a ganar las elecciones, de quién va a gobernar tal o cual nación, etcétera, 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 como muchas personas. Y claro, alguien tiene que adivinar siempre. Por ahí aparece un profeta que anunció que de pronto tal nación iba a cambiar y cambió, y otro profeta anunció que esa nación va a seguir con el mismo candidato y no sucede tal cosa. Alguien tiene que adivinar. Y entonces la gente está tras eso. ¿De dónde hay un profeta para seguirle al profeta y que nos diga qué es lo que nos depara el futuro el día de mañana? No, no se trata de eso. La vida profética no se trata de eso, de que alguien, un profeta, venga y te diga lo que va a suceder con tu vida.
En la vida profética, por ejemplo, de Juan, ¿sabes por qué Juan fue el más grande de los profetas? Juan el Bautista, hablando de Juan el Bautista, porque hizo más rápido, es decir, allanó el camino, preparó los caminos para la venida de Cristo. Por eso Juan tenía una vida profética, porque hizo el camino más rápido, allanando el camino, bajando las montañas, los valles, mucho más rápido. Es de hecho que lo allanó tanto, dice la Biblia, que dio su cabeza y entregó su vida. ¿Para qué? Para que la vida y ministerio del Señor Jesucristo pudiesen llegar en el tiempo estimado, en el tiempo de Dios, no antes ni después, a donde tenía que llegar. A la cruz, a la muerte, a su ascensión y a su impartición. Por lo tanto, Cristo está impartido en cada uno de nosotros. Completamente. No es que tú tienes un dedo, alguien otro tiene una mano, alguien tiene un pie, no. Cristo impartido total, completito en cada uno de nosotros. Cristo dijo, haremos o vendremos y haremos, plural, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, morada en vosotros. Y esto no es para ponerle un cuadro, no es para ponerle un llavero o un versículo bíblico nada más, sino para experimentarlo y vivirlo. No para ponerle un cuadro o un rincón de una congregación o un título de una congregación. Por eso hay títulos tan bonitos en cada congregación, pero solamente son títulos, pero que son vivencia muy distante. Y ahora, dice la Biblia, Él ha sido impartido en cada vida de cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Así que los milagros del siglo XXI tienen un lugar. ¿Y cuál es el lugar? Tu casa, tu familia biológica. Allí tienen un lugar donde tú estés. Allí tienen un lugar. Y si no comienza allí, piensan por un momento, de nada sirve hacerlo en público, porque es en el hogar donde debe de comenzar el milagro, en el hogar, en la familia biológica, ahí, en ese círculo íntimo, allí debe comenzar el milagro de Dios. ¿Por qué? Mucha gente se pregunta. Porque las miserias humanas, los males del siglo XXI, no se olviden, se cultivan en los hogares. En los hogares se cultivan los peligros, las miserias humanas, el humanismo del siglo XXI. Es por eso que el Señor Jesucristo, si miramos bien las Escrituras, siempre que el Señor quería hacer un milagro, se iba a las casas. Mire su Biblia. Dice, se metió en una casa. Era una fiesta, pero en una casa, era una familia biológica que no tenía gozo. El Señor entró en una casa, dice la Biblia en Juan capítulo 13, cuando hablamos del primer milagro del Señor, convertir el agua en vino. Mientras que Hollywood mira el agua en vino, los hijos de Dios vemos el gozo recuperado en las casas, en los hogares.
Piense por un momento en una casa donde no había gozo, en un hogar donde no había gozo. Y Jesús entra a esa casa, a ese hogar, a esa familia, porque Él había detectado que en ese hogar, en esa casa, no había gozo. Si no se empieza por casa, en vano sirve hacerlo en público. Entonces, nosotros no estamos para mirar la Biblia con un lente o con los lentes de Hollywood. Nosotros no estamos con la Biblia para leerla con la mente natural. No estamos. Hay mucha gente que yo conozco, muy intelectuales, que conozco que han leído la Biblia y no son creyentes. Y solamente han leído la Biblia, pero no entienden nada. Pero simplemente han leído la Biblia. No han entendido absolutamente nada. Hay muchos creyentes que también leen la Biblia y no entienden tampoco nada, porque miran con los lentes de Hollywood. Me acuerdo de alguien creyente años. Y decía, yo estoy mirando cada año. Presentan la historia de Jesús, la vida de Jesús, y llega el tiempito, dice, donde ya toca mirar la película Jesús, la historia de Jesús, la historia de Moisés, etcétera, etcétera. Entonces, al leer la Biblia, están leyendo como mira Hollywood, con la mente natural. El natural no puede entender absolutamente nada, dijo Jesús. Hollywood es natural. Son hombres sin Dios. El humanismo ha entrado, aunque presenten, por ejemplo, estoy pensando, la pasión de Cristo, el autor, el que produjo, o los que produjeron, o los que, etcétera, ¿son creyentes? No, muchos de ellos no son. Tal vez uno que otro por ahí. Pero cuando se acuerdan de eso, ellos piensan y creen que así fue, así sucedió, porque así lo vieron ellos. Y piensan que allí también lo vemos nosotros, o debemos verlo también nosotros. El problema de la mayoría de los creyentes es que leemos la Biblia con ojos naturales. Y los ojos naturales, le dice que Jesús cambió el agua en vino. Eso dice Hollywood y eso dice el ojo natural. Y el Señor no dice que cambió el agua en vino, sino que se cumple lo dicho por la profecía. La profecía no decía que Él iba a cambiar el agua en vino. La profecía decía que Él, Señor, iba a cambiar el lamento en gozo. Eso decía la profecía, que Él iba a cambiar el lamento en gozo, que Él iba a cambiar la tristeza en gozo. Eso decía la profecía. La profecía no decía que Él iba a cambiar el agua en vino. La mente natural ve cómo se convierte el agua en vino. Hollywood ve cómo se convierte el agua en vino. Hay muchas congregaciones que dicen, mire, yo oraré para que esta agua se convierta en vino. Y la gente está aplaudiendo, amén, se convirtió en vino. Y piensa que ese es el milagro. Que eso decía la profecía, pero no decía eso la profecía. Es falso. Y la gente está muy entretenida en eso. ¿Cuánto de humanismo ha entrado a las congregaciones? La profecía dice que Él iba a cambiar, ¿no es cierto?, el lamento en gozo, y que Él iba a cambiar la tristeza en gozo. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? El Señor cambió la angustia de no tener con qué alegrar a los invitados. ¿En dónde? En la casa. En una casa. Y la casa allí no es un asunto solamente de familia, era un tipo y sombra de la casa que Jesús iba a edificar una cruz.
Y la casa que Jesús iba a edificar en la cruz se llama la iglesia. En donde la iglesia tiene que reunirse con gozo y con alegría. La gran pregunta es, ¿cómo tú vas a reunirte? A veces, al mirar la cara de los creyentes, lo dicen todo, ¿verdad? Con tristeza, con preocupación, con lamento, algunos con crítica. ¿Cómo nos reunimos? Quizás ese sea el milagro que necesitamos ver y pedirle a Dios que veamos como generación, que la iglesia está reunida con gozo y con alegría. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora que tú nos permites hoy tener y reunirnos en tu nombre. Permite que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en nosotros y que cada vez que nos reunimos lo hagamos con gozo, con alegría. Y no porque cantamos unas canciones alegres o no cantamos o escuchamos una predicación que nos gusta, no, sino que nuestro espíritu esté con gozo y nuestro espíritu esté alegre, deseoso, anhelante de ser extrañados por ti, de que tú, Señor, nos das el alimento y que sin ese alimento que nos des, nos morimos. Por eso, Señor, te pedimos que cada vez que nos reunamos como iglesia, como pueblo, sepamos que tú nos estás alimentando. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados, queremos invitarte también. Los días sábados estamos reunidos en vivo acá mismo, en Quito, Ecuador, y los domingos a partir de las 7 de la mañana, los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Gracia y paz a cada uno de ustedes.